Estamos en Cigarotuso y el arte escénico de la muerte. En Hablemos en el dormir del arte de la muerte. Temporada 4. Ensayo final. Al finalizar el episodio se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad. El concepto de la muerte como una entidad antropomórfica ha existido en muchas culturas desde los albores de la humanidad. La muerte es también denominada la descarnada, chata, huesuda, pelona, quirina o calga. En español, además del nombre propio de la muerte, es común emplear el término la parca, proveniente de la mitología romana. A partir del siglo XV comenzó a ser representado como una figura esquelética que lleva capa y capucha. También se da el nombre del ángel de la muerte. En rigor, no hay ninguna mención en la Biblia del ángel de la muerte. Sin embargo, hay una mención en Abadón, el destructor, un ángel cuya verdadera identidad es un misterio y que corresponde al ángel del abismo. En algunos casos, la muerte es quien causa la muerte de la víctima, lo que da origen a historias donde a esta se le puede engañar o sobornar, permitiendo así que el condenado sobreviva gracias a su astucia, como en el caso de Sísifo, que pudo escapar de Tánatos. Otras creencias sostienen que el aspecto de la muerte es solo un psicopompo que sirve para cortar los últimos lazos entre el alma y el cuerpo, además de para guiar al difunto al otro mundo. De este modo, la figura no tendría ningún control sobre el hecho de la muerte de la víctima. En muchos idiomas, como en las lenguas eslavas y romances, la muerte es personificada en forma femenina, mientras que en otros, como el inglés, se percibe como un personaje masculino. América Latina. Como ocurre en muchas lenguas romances, la palabra española para muerte es un nombre femenino. Como tal, es común en las culturas hispanohablantes personificar la muerte como una figura femenina. En la mitología azteca, Mictlantecuhtli es la reina del Mictlán, el inframundo azteca, que gobierna el más allá con su esposo Mictlantecuhtli. Otros epítetos para ella incluyen Dama de los Muertos, ya que su papel incluye velar por los huesos de los muertos. Mictlantecuhtli era representada con un cuerpo descarnado y con la mandíbula abierta para tragarse las estrellas durante el día. Ella presidía los antiguos festivales de los muertos, que evolucionaron de las tradiciones aztecas al moderno Día de los Muertos tras la síntesis con las tradiciones culturales españolas. También existía la diosa del suicidio, Ixtal, es una diosa menor en la escala de la mitología azteca. También era conocida como la ahorcadora, ya que venía a ayudar a los que se habían suicidado. Nuestra Señora de la Santa Muerte es una deidad femenina o santa popular de la religión popular mexicana, cuya popularidad ha ido en aumento en México y Estados Unidos en los últimos años. Desde la época precolombina, la cultura mexicana ha mantenido ciertas reverencias hacia la muerte, como se observa en la conmemoración generalizada del Día de los Muertos. La calavera, Catrina, personaje que simboliza la muerte,
es también un ícono del Día de los Muertos mexicano. Sana Muerte es un santo popular esquelético venerado en Paraguay, noreste de Argentina y sur de Brasil. Como resultado de la imaginación interna en Argentina desde la década de 1960, la veneración de Sana Muerte se ha extendido también al Gran Buenos Aires y al sistema penitenciario nacional. Sana Muerte es representado como una figura esquelética masculina que suele sostener una guadaña. Aunque la Iglesia Católica en México ha atacado la devoción a Sana Muerte como una tradición que mezcla el paganismo con el cristianismo y es contraria a la creencia cristiana de Cristo venciendo la muerte, muchos devotos consideran la veneración a Sana Muerte como parte de su fe católica. Los rituales relacionados a los poderes atribuidos a Sana Muerte son muy similares a los de la Santa Muerte. El parecido entre sus nombres, sin embargo, es casual. En la mitología azteca, Mictlantecutli es el dios de los muertos, representado como un esqueleto o una persona que lleva un cráneo dentado. En Guatemala, San Pascualito es un santo popular esquelético venerado como rey del cementerio. Se le representa como una figura esquelética con una guadaña, a veces con capa y corona. Se le asocia con la muerte y la curación de enfermedades. En la religión brasileña Umbanda, el Orixá o Mulu personifica la enfermedad y la muerte, así como la curación. La imagen de la muerte también se asocia a Exu, señor de las encrucijadas que rige los cementerios, y la hora de medianoche. En el vudú haitiano, los Gede son una familia de espíritus que encarnan la muerte y la fertilidad. El más conocido de estos espíritus es el varón Samedi. Asia Oriental. Yama fue introducido en la mitología china a través del budismo. En chino es denominado Qin Yan, quien gobierna los 10 dioses de Liyu, el bajo mundo. Normalmente es representado usando un gorro tradicional de juez chino y con ropas tradicionales chinas, y se encuentra representado en la mayoría de los diseños del dinero del infierno ofrecido en el culto a los ancestros. De China, Yama pasó a Japón como el gran dios Enma, gobernante de Jigoku, en Corea como el gran rey Yomra, gobernante de Jiok, y en Vietnam como Diem Le Bong, gobernante de Liuxia Nu Amphu. Por otro lado, en la mitología coreana, la figura principal de la muerte es el emisario del inframundo, Seung-gak Saha, abreviado Saha. Se le representa como un burócrata severo y despiadado al servicio de Yoma. Un psicopompo escolta todo, bueno o malo, de la tierra de los vivos al inframundo cuando llega el momento. Uno de los nombres representativos es Ganglin, el Saha que guía el alma hasta la entrada del inframundo. Según la leyenda, siempre lleva Hyokpaeji, la lista con los nombres de los muertos escrita en un paño rojo. Cuando pronuncia el nombre de Hyokpaeji 3 veces, el alma abandona el cuerpo y le sigue inevitablemente. El Kojiki cuenta que la diosa japonesa Izanami murió quemada al dar a luz al dios del fuego Hinokagutsuji.
Tsuchi. Luego entró en el reino de noche perpetua llamado Yomi no Kuni. Su marido Izanagi la persiguió hasta allí, pero descubrió que su esposa ya no era tan bella como antes. Tras una discusión, ella prometió que quitaría 1000 vidas de cada día, convirtiéndose en una diosa de la muerte. Además de dar a luz a los dioses Taijin y Fujin mientras estaban muertos. También existen dioses de la muerte llamados Shinigami, que se acercan más a la tradición occidental de la parka, aunque son comunes en las artes y la ficción japonesa moderna. Están esencialmente ausentes en la mitología tradicional. India. La palabra sánscrita para designar la muerte es Mrityu, que suele personificarse en las religiones dármicas. En las escrituras hindúes, el señor de la muerte se llama Rey Yama. También se le conoce como el rey de la justicia kármica, Dharmaraja, ya que se consideraba que el karma de uno al morir conducía a un renacimiento justo. Yama monta un búfalo negro y lleva un lazo de cuerda para conducir el alma de vuelta a su hogar, llamado Naraka, pata loca o llama loca. Hay muchas formas de parkas, aunque algunos dicen que solo hay una que se disfraza de niño pequeño. Sus agentes, los Yamadutas, llevaban las almas de vuelta a Yamalok. Así, todas las cuentas de las buenas y malas acciones de una persona son almacenadas y mantenidas por Chitragupta. El balance de estas acciones permite a Yama decidir dónde debe residir el alma en su próxima vida, siguiendo la teoría de la reencarnación. Oriente Próximo Antiguo. Los cananeos del levante mediterráneo de los siglos XIII y XII a.C. personificaban la muerte como el dios Mot, muerte. Era considerado hijo del rey de los dioses. Su combate con el dios de la tormenta Baal forma parte del ciclo mítico conservado en los textos ugaríticos. Los fenicios también adoraban a la muerte bajo el nombre de Mot, y una versión de Mot se convirtió más tarde en Mawet, el diablo o ángel de la muerte en el judaísmo. Europa. Báltico. El pueblo de Letón llamaba a la muerte Belú Mate, pero para el pueblo lituano era Hiltine, derivado de la palabra Helti, que significa picar. Hiltine era vista como una mujer vieja y fea, con una larga nariz azul y una lengua mortalmente venenosa. La leyenda cuenta que Hiltine era joven, guapa y comunicativa, hasta que quedó atrapada en un ataúd durante 7 años. Su hermana era la diosa de la vida y el destino, Laima, símbolo de la relación entre principio y fin. Al igual que los escandinavos, los lituanos y letones empezaron a utilizar la imagen de la parca para referirse a la muerte. Celta. En el folclore bretón, una figura espectral llamada Ankou o Angau en la lengua galesa presagia la muerte. Normalmente el Ankou es el espíritu de la última persona que murió en la comunidad y aparece como una figura alta y demacrada
con un sombrero ancho y pelo largo y blanco, o como un esqueleto con la cabeza giratoria. El Ankou conduce un carro o carreta mortuoria con un eje que cruje. El carro o carreta está repleto de cadáveres y una parada en una cabaña significa la muerte instantánea para los que van dentro. La mitología irlandesa cuenta con una criatura similar conocida como Dullahan, cuya cabeza estaría metida bajo el brazo. Los Dullahans no eran uno, sino toda una especie. Se decía que la cabeza tenía ojos grandes y una sonrisa que le llegaba hasta las orejas. El Dullahan montaba un caballo negro o un carruaje tirado por caballos negros. Se detenía en la casa de alguien a punto de morir, decía su nombre e inmediatamente la persona moría. A los Dullahan no les gustaba que los observaran y se creían que si una Dullahan sabía que alguien le estaba observando, azotaba los ojos de esa persona con su látigo, que estaba hecho de una espina dorsal, y arrojaba un cuenco de sangre sobre la persona, lo que era señal de que la persona estaba a punto de morir. La tradición gaélica también incluye un espíritu femenino conocido como Banshee, literalmente mujer hada, que anuncia la muerte de una persona mediante chillidos o gemidos. Se suele describir a la Banshee vestida de rojo o verde y con el pelo largo y despeinado. Puede adoptar diversas formas, como la de una bruja fea y espantosa, pero en algunos relatos opta por aparecer joven y hermosa. Algunos relatos cuentan que la criatura era una realidad fantasmagórica, a menudo de una mujer asesinada, en concreto, o de una madre que murió al dar a luz. Cuando aparecían varias banshees a la vez, se decía que indicaban la muerte de alguien grande o sagrado. En Irlanda y partes de Escocia, una parte tradicional del luto es la mujer que gime un lamento. En el folclore escocés existía la creencia de que un perro negro, verde oscuro o blanco, conocido como Cuchip, llevaba a las almas moribundas al más allá. Existen figuras comparables con las historias irlandesas y galesas. En el folclore galés, Win ap Nudd es el escolta de la tumba, la personificación de la muerte y el invierno que lidera la cacería salvaje para recoger las almas descarriadas y escoltarlas al otro mundo. Grecia. En la religión de la antigua Grecia y la mitología griega, la muerte, Thanatos, es uno de los hijos gemelos de Nyx, la noche. Al igual que ella, rara vez se la representa directamente. A veces aparece en el arte como un hombre alado y barbudo, y ocasionalmente como un joven alado y sin barba. Cuando aparece junto a su hermano gemelo Hipnos, el dios del sueño, Thanatos representa generalmente una muerte suave. Thanatos, guiado por Hermes Psicopompos, lleva la sombra del difunto a la orilla cercana al río Estigia, desde donde el barquero Caronte, tras el pago de una pequeña cantidad, transporta la sombra a Hades, el reino de los muertos. La Ilíada de Homero tiene a Apolo instruyendo el traslado del cuerpo del heroico semidivino Sarpedón
del campo de batalla de Himnos y Tánatos, y transportado desde allí a su tierra natal para los ritos funerarios apropiados. Entre los otros hijos de Nix están las hermanas de Thanatos, las Keres, espíritus bebedores de sangre y vengativos de la muerte violenta y prematura, representados como colmilludos y con garras, con vestiduras ensangrentadas. Escandinavia. En Escandinavia, la mitología nórdica personificaba la muerte de una forma de Hel, diosa de la muerte y soberana del reino del mismo nombre, donde recibía una porción de los muertos. En los tiempos de la peste negra, la muerte se representaba a menudo como una anciana conocida con el nombre de Pesta, que significa bruja de la peste, con una capucha negra. Entraba en la ciudad con un rastrillo o una escoba. Si llevaba el rastrillo, algunas personas sobrevivirían a la plaga. Sin embargo, si llevaba la escoba, todas morirían. Los escandinavos adoptaron más tarde a la parca con guadaña y túnica negra. Eslavo. En Polonia, la muerte, Śmierć o Kostuś, tiene un aspecto similar a la parca, aunque su túnica era tradicionalmente blanca en lugar de negra. Dado que la palabra Śmierć es de género femenino, la muerte se representa con frecuencia como una anciana esquelética, tal y como se representa en el diálogo del siglo XV del maestro Policarpo. En Serbia y otros países eslavos del sur, la parca es bien conocida como Smrd, muerte, o Cossack, segador. A los eslavos les resulta muy similar al diablo y otros poderes oscuros. Un dicho popular sobre la muerte es: la muerte no elige ahora, lugar ni año, lo que significa que la muerte es el destino. Morana es una diosa eslava del tiempo invernal, la muerte y el renacimiento. Tradicionalmente se crea una estatuilla del mismo nombre al final del invierno y principio de la primavera, y simbólicamente se la saca de los pueblos para prenderle fuego y arrojarla a un río que la aleja del mundo de los vivos. En la República Checa, el reloj astronómico de Praga medieval lleva una representación de la muerte marcando la hora. Países Bajos. En los Países Bajos, y en menor medida en Bélgica, la personificación de la muerte es conocida como Magere Hein, Hein el delgado, o Pietge de Dud, Pedro la muerte. Históricamente a veces se le llama simplemente Hein, o variaciones del mismo como Hengel, Hengemann y Ohm, Henrik, tío Henry. Otros términos arcaicos relacionados son Windelmann, hombre de hueso; Scherminghel, persona muy pobre, esqueleto; Maihmann, cortador, hombre, en referencia a su guadaña. El concepto de Magere Hein es anterior al cristianismo, pero fue cristianizado y probablemente adquirió su nombre y características modernas: guadaña, esqueleto, túnica negra. Durante la Edad Media, cabe destacar que muchos de los nombres dados a la muerte también pueden referirse al diablo. Es probable que el miedo a la muerte hiciera que el personaje de Hein se fusionara con el de Satán. En Bélgica, esta personificación de la muerte
se llama ahora comúnmente Piet de Dut, pequeño Piet, la muerte. Al igual que los otros nombres holandeses, también puede referirse al diablo. Europa Occidental. En Europa Occidental, la muerte ha sido comúnmente personificada como un esqueleto animado desde la Edad Media. Se dice que este personaje, al igual que a menudo se representa blandiendo una guadaña, recoge las almas de los moribundos o muertos recientes. En la cultura inglesa y alemana, la muerte suele representarse como un hombre, pero en la cultura francesa, española e italiana no es raro que la muerte sea una mujer. En Inglaterra, la muerte personificada aparecía en obras teatrales de moralidad medieval, apareciendo posteriormente con regularidad en canciones populares tradicionales. El siguiente es un verso de la muerte y la dama cantado en el siglo XIX. Bella dama, deshazte de esas ropas costosas, no orgullezcas más de tu orgullo, abandona todo vano placer carnal. A finales del siglo XIX, el personaje de la muerte pasó a ser conocido como la parca en la literatura inglesa. Gracias por escuchar Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. Y antes de irnos, muestre un poco de amor por su podcast favorito, dejando una reseña, like, compartan y suscríbanse. Y entonces estén atentos para la próxima semana. Y recuerden de visitar a bodegasesencias.com. Cígaro Tuso les saluda y dice hasta la próxima. Comience por concentrarse en su respiración, adentrándose en ella. Con cada respiración, internese más y más. Profundice en un estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en ese estado. Concéntrese en su respiración. Vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Relaje sus músculos faciales y su mandíbula. Una gran cantidad de tensión está almacenada en esta área. Relaje todos los músculos de su cuello. Esta área almacena mucha ansiedad y tensión. Relaje completamente esos músculos. Relaje ahora los músculos de sus hombros. Deje que se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Relaje ahora los músculos de sus brazos y de su espalda, tanto los de la parte superior como los de la parte inferior
se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso. Y todo lo que penetra comienza a relucir cálidamente con la luz. La luz ingresa en su estómago y abdomen, llenando todos los órganos abdominales, aliviándolos, relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa, relajante, curativa y profunda va llenando cada célula, cada fibra de su cuerpo, va llenando de una hermosa calma, va eliminando toda enfermedad y restaurando cada tejido, cada célula, cada órgano a su estado normal y saludable. Escuche la sabiduría que le puede comunicar. Sienta la paz y el amor. Escuche. 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 En el amor no cabe el miedo, ni la ansiedad,